Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 8, el pacto en el Sinaí. La lección de esta semana nos lleva a ver a ese Dios que quiere hacer un pacto con su pueblo. Él toma la iniciativa para que de esta manera ahora el pueblo de Israel sea un pueblo que se conozca en el mundo entero como un pueblo que es dirigido por Dios, como un pueblo llamado a ser una nación santa, un pueblo a través del cual el sacerdocio pueda acercar a las naciones a Dios. Dios está buscando santificar a este pueblo y a través de ese encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí, le entrega esas tablas donde está esa ley. La ley que quiere reflejar el carácter de Dios en sus hijos. La ley en donde se muestra cómo santificarse a través de una vida que muestra la relación que uno tiene con Dios. Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios, como vamos a ver en la lección de esta semana, nos muestra claramente que Dios quiere que cada uno de sus hijos dejen a un lado las cosas del mundo. Y la ley es la que pone esos límites, la que pone esa barrera protectora para no salir de la santidad de Dios. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis queridos y apreciados hermanos, en esta oportunidad, una vez más, quiero agradecerles por sus oraciones. Gracias porque estamos notando, viendo, apreciando las maravillas de Dios a través de las oraciones de sus hijos. Ya estamos entrando a la quinta sesión de tratamiento y hemos visto la mano poderosa guiando cada paso de este tratamiento. Así que, mis queridos hermanos, gracias, que el Señor les bendiga. Seguimos orando por ustedes, ustedes sigan orando por este servidor. Queremos también animarle a aquellos que no se han suscrito, pues que lo hagan, que se suscriban y de esta manera pues nos puedan apoyar para transmitir y compartir la lección de escuela sabática que lo hacemos semana a semana. También quisiéramos recordarles que al final del video, al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará presentando el versículo cantado para todos aquellos que quieren escucharlo y meditar en el versículo de esta semana. Que el Señor les bendiga. Muy bien, mis queridos hermanos, ya estamos listos para el repaso de la lección 8, el pacto en el Sinaí. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Éxodo 19, 4 al 6. Vamos a repetirlo rápidamente. Dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. En este versículo encontramos el centro de lo que Dios quería lograr con el pueblo. Dios quería que este pueblo sea un pueblo santo, una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Lo que Dios quería es que todas las naciones de los alrededores vieran en el pueblo de Israel esa luz que los atraiga para que conozcan a Jehová, el Dios creador, el todopoderoso, y para que de esta manera puedan ser el testimonio al mundo. Dios quería que el pueblo de Israel sea un pueblo diferente, una nación santa. Entre todos los pueblos, el pueblo de Israel había sido llamado por Dios para cumplir esta gran misión, y Dios ahora iba a hacer un pacto con ellos. Dios quería llevarlos, Dios los atrajo, dice, ¿no? Por naturaleza, el hombre después del pecado se aleja de Dios. Encontramos entre Adán y Eva, después que pecaron, se escondieron, huyeron de la presencia de Dios, y Dios toma la iniciativa de irlos a buscar, ¿no? Encontramos también la experiencia después que Adán y Eva pecaron, entonces la humanidad ha estado siempre huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Y Dios ha buscado que atraerlos, dice, con cuerdas
de amor. Por eso vino Cristo, para buscarnos, para salvarnos, porque Él busca que salvarnos. Y así el Señor hizo un pacto con su pueblo. El Señor quería ahora, dice, atraerlos. Por eso cuando Cristo vino, dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios pues nos llama a todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos se salven, y Él va a hacer todo lo posible para llamar, para atraer, para buscar a todos, porque todos son hijos de Dios. Lamentablemente, muchos no van a escuchar, no van a aceptar, no van a prestar oídos al llamado de Dios. Entonces, Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva al desierto. Allí lo condujo hasta el monte de Sinaí, donde le iban a entregar estos 10 mandamientos, o el decálogo, ¿no? Porque Dios quería que el pueblo de Dios sea ese pueblo especial. Y Moisés es llamado por Dios para que reciba este anuncio. Dios le dice: mira, vamos a hacer un pacto, y quiero que tú vayas y le digas al pueblo que se preparen, que se alisten. Queremos que este pueblo esté listo, ¿no? ¿Y qué respondió el pueblo? Todo lo que Jehová dijere, o lo que Dios ha dicho, esto haremos. O sea, estaban de acuerdo en hacer ese pacto con Dios. Dios se encontró con Moisés, así como también en ese mismo monte Elías se había encontrado con Dios. En ese mismo monte Dios había llamado a Moisés, y ahora el Señor estaba anunciándole a Moisés que éste adoraría en este mismo lugar donde Israel había sido liberado, y este sería una señal del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios lo estaba guiando. Tras 2 meses de viaje, los israelitas llegaron al pie del Sinaí, al pie de este monte, y allí se quedaron por 1 año aproximadamente. Allí es donde el Señor hace este pacto con el pueblo. Allí es donde se sientan las bases para que el pueblo elegido por Dios pueda ser limpiado de toda la idolatría y el paganismo que traía como consecuencia de haber estado en este pueblo de los egipcios, donde había sido contaminado, donde había sido expuesto a toda esta prácticas, ¿no?, por tantos años. Ahora, ser pueblo santo pues significa dedicarse a Dios y revelar el carácter de Dios en sus vidas, para que los demás puedan ver que hay un cambio, que hay una diferencia. Es lo que Dios busca también hoy en día con nosotros. Dios nos llama para que podamos ser sus hijos, para que seamos un pueblo diferente, una nación santa. Y Dios quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida, que seamos una luz. Jesús mismo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y como luz tenemos que iluminar el lugar donde estemos, donde lleguemos, tenemos que ser una luz. Los demás pueden estar en tinieblas, pero si llegamos nosotros tenemos que iluminar ese lugar con la palabra de Dios, con nuestro carácter, con nuestro testimonio. Jesús dijo: soy la sal de la tierra. Tenemos que dar sabor, tenemos que sazonar al mundo que está sin sabor. También nos dice que vamos a ser un reino de sacerdotes y el especial tesoro del Señor. O sea, vamos a ser lo más precioso de Dios. Y esta fórmula general del pacto, ¿no?, este pacto entre Dios y su pueblo, vamos a notar que Dios es el que dice: los haré mi pueblo y yo seré vuestro Dios. O sea, Dios nos llama a que ahora nosotros formemos parte de ese pacto hermoso y maravilloso entre Dios y sus criaturas. Dios nos atrae, Dios nos salva, para que ahora nosotros podamos ser instrumentos en la mano de Dios, podamos ser los representantes de Dios, los embajadores de Dios, podamos ser los ministros de Dios en este mundo de pecado. Qué maravilloso, ¿no? Sentirse ser hijo de Dios, ser un especial tesoro del Señor en este mundo. Ahora el Señor le dice: prepárense. Moisés, ve y dile al pueblo que se prepare, que laven sus vestidos. Quiero que estén limpios delante de mí. No toquen a sus mujeres, para que puedan estar ustedes limpios. La pureza externa
debería reflejarse en esa dedicación a Dios. Y no crucen, no pasen los límites. Pon allí un límite para que no pasen. La obediencia es un punto importante en nuestra relación con Dios. Dios ahora le entrega a Moisés el Decálogo, los 10 mandamientos, que fue escrito por Dios mismo. El Decálogo es llamado también el testimonio, ¿no? Las palabras del pacto, el Javerit, ¿no? Esos mandamientos, esa palabra que sentencia allí el carácter mismo de Dios. Y a través de los escritos de Moisés encontramos 2 versiones de los 10 mandamientos. Uno que está en Éxodo 20 y otro que está allí en Deuteronomio capítulo 5. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la ley, él la resume en 2, dice, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús mismo también dijo que toda la ley se resume amar a Dios y amar al prójimo. O sea, el resumen de la ley es el amor. El amor a Dios es esos 4 primeros mandamientos, esa primera tabla. Si amamos a Dios, si hay amor por Dios, no vamos a tener otros dioses, no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, no vamos a tener ídolos y vamos a estar en comunión con Dios en ese día que Él ha separado para que podamos adorarlo. Si amamos a nuestro prójimo, entonces vamos a respetar a nuestros padres, no vamos a matarlos, no vamos a quitarle su mujer, no vamos a tomar sus cosas que le pertenecen, ni vamos a calumniarlo, ni a levantarle falso testimonio, ni a desear, ni a codiciar las cosas de nuestro prójimo, porque el amor está por encima de todo, el amor cubre todo. Pero el Señor refleja su carácter en esas tablas, en esa ley. No significa que la ley es el medio de salvación, para nada. La ley es como un espejo. El espejo tiene una función solamente de mostrarnos nuestras manchas, nuestra suciedad, pero el espejo no tiene la función de limpiar ni de lavarnos. De igual manera, la ley tiene una función de mostrar nuestros pecados, pero así como el espejo nos lleva a buscar agua, así la ley nos lleva a buscar a Cristo. Y una vez que buscamos a Cristo, Él con su sangre nos limpia de todo pecado. Así que la ley tiene una función y tenemos que reconocer que la ley tiene sus limitaciones. La ley es solamente para mostrarnos el pecado. Los judíos, ¿no?, una vez que fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando regresaron, sabían que por transgredir los mandamientos habían sido llevados cautivos. Transgredieron el sábado, entonces se pusieron muchos reglamentos para poder guardar un mandamiento. Y hasta el punto que llegaron a tener más tradiciones, más mandamientos humanos que el mismo mandamiento de Dios. De esta manera, ellos se habían puesto una carga muy pesada, ¿no? No podían caminar tantos pasos, no podían llevar ninguna cosa porque ya era trabajo. Y esto los limitaba. Estaban ya con su mentalidad en salvarse a través de obediencia a la ley. Llegaron entonces al extremo de ser legalistas. Y Jesús vino a mostrarles que la ley no cumple esa función. El que salva es Jesús. Jesús es el que debe atraernos para darnos salvación, no la ley. La ley solamente nos muestra el pecado, pero la ley tiene una función, como un ayo, como una persona que cuida a un niño, ¿no?, que nos lleva de la mano a Cristo. Esa es la función de la ley, llevarnos a Cristo, ¿no? Algunos dicen, no, pero que la ley, dice la palabra de Dios, que el fin de la ley es llevarnos a Cristo, ¿no? La finalidad de la ley, pero es solamente el propósito que tiene la ley. No es que el fin de la ley es Cristo, ¿no? O sea que la ley terminó con Cristo. No, es la finalidad. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Cuando nosotros entendemos, ¿no?, el propósito de la ley, le vamos a dar su lugar correspondiente. Ahora, la ley o el decálogo, ¿no?, que Dios nos ha dado, cumple una función porque son principios que están allí presentados en estos 10 mandamientos. El decálogo pues no comienza con una expresión negativa, sino por el contrario, nos muestra el favor de Dios por su pueblo, cómo la gracia de Dios hace posible
que podamos nosotros alcanzar su misericordia. Dice, yo soy tu Dios, que te saqué de la casa de servidumbre de Egipto. Esa presentación de Dios es una presentación del amor maravilloso de Dios, que lo ha sacado de esa servidumbre, de esa esclavitud, para darle libertad. Pero esa libertad está enmarcada dentro de principios, ¿no? Es como si yo en el patio de mi casa le pongo un cerco, ¿no? Porque más allá hay una carretera muy peligrosa, le pongo un cerco. Y entonces le digo a mis hijos, pueden ustedes jugar aquí, el cerco los va a proteger. Si ustedes corren para allá afuera, un auto los puede atropellar, ¿no? Y si pasa eso, salen afuera y los atropella un auto, es porque salieron fuera de la protección que ellos tenían. De igual manera, el Señor nos dice, esta es la ley los va a proteger. Si ustedes cruzan, transgreden la ley, Satanás va a venir y los va a arrasar. El Señor ha puesto la ley como una barrera, como un cerco de protección. También la ley revela el carácter y la gracia de Dios para con nosotros, ¿no? Así que toda la ley se resume en amor. Y los 4 primeros es el amor a Dios y los 6 restantes el amor al prójimo. Así que el amor está en función a nuestra relación vertical con nuestro Dios y Creador y en nuestra relación horizontal con nuestros seres semejantes, con nuestro prójimo. Así que los mandamientos de Dios pues tienen principios. El principio está enmarcado dentro de ese mandamiento. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El principio es exclusividad. Dios quiere que nosotros lo adoremos solamente a Él. El segundo mandamiento dice que no debemos tener ídolos, ni adorarlos, ni rendirle cultos, ni arrodillarnos, ni nada, porque Dios quiere fidelidad. Si tenemos otros ídolos, vamos a ser infieles a Dios, y Dios pide fidelidad. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios quiere que nosotros reverenciemos su nombre, porque el nombre de Dios revela su carácter y tenemos que ser reverentes delante de Él. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día del sábado, ¿no? Para santificarlo. Dios quiere que nosotros tengamos aquí un principio fundamental, que es de la adoración. Porque cuando nosotros reconocemos el sábado como día del Señor, lo adoramos en ese día. Y estamos manteniendo un hilo, ¿no? Un hilo que viene a través desde la creación y llegará hasta el final, que es el adorar a Dios, reconociéndolo como el creador, porque Él creó todas las cosas en 6 días y descansó el sábado. El sábado es la corona de la creación, es el día en el que adoramos a ese creador y que lo reconoceremos como el Todopoderoso. El quinto mandamiento nos dice, honra a tus padres, y aquí se presenta el principio del respeto a la autoridad. Si aprendemos a respetar a nuestros padres, vamos a aprender a respetar a otras autoridades también. El sexto mandamiento dice no matar, y aquí está el principio de la preservación de la vida. El único que debe quitar la vida es el que da la vida, que es Dios. Nosotros no tenemos por qué hacer esto. El siguiente, el séptimo, es no fornicar, ¿no? Aquí está el principio de la pureza de la vida. Dios quiere que nosotros seamos puros, así como Él es puro. El octavo mandamiento dice no hurtar, es el principio de la integridad, ¿no? Reconocer qué es lo mío y qué es lo de los demás. Y poner un límite para que podamos nosotros respetar, ser íntegros. Luego dice el noveno, no mentir. No mentir, tenemos nosotros que ser veraces, el principio de la veracidad, decir la verdad, ser sinceros, ¿no? Y el último dice no codiciar, y aquí también nos presenta el principio de la satisfacción con lo que se posee, el contentamiento, estar contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos da, y de esa manera vamos a vivir felices, porque estos principios que Dios nos ha dado es para nuestra felicidad, es para que podamos respetar a Dios y a nuestro prójimo, y la verdadera obediencia no es más que una expresión de amor y gratitud hacia Dios, hacia Jesús, hacia nuestro ser creador. ¿Cuáles son las diferentes funciones de la ley? La lección de esta semana nos dice que la ley de Dios
principalmente revela el carácter de Dios. El carácter de Dios se revela, se manifiesta a través de su ley. Es decir, que así como Dios es puro, justo, santo y bueno, y que refleja el carácter, también la ley es santa, justo y buena. Entonces, cuando nosotros estamos reflejando a Dios, tenemos que reflejar la ley de Dios también en nuestro carácter. La Biblia presenta la ley de forma muy positiva, ¿no? Allí la podemos encontrar en cánticos, en salmos, en poemas, y nos dice que debemos meditar en ella. Así que la ley nos ayuda a alejarnos del mal, porque nuestro pensamiento está en Dios. Nos ayuda a alcanzar más sabiduría, porque Dios nos lo da. Y entendimiento, porque la palabra de Dios nos da conocimiento. También salud, prosperidad y paz. Qué maravilloso es que cuando nosotros seguimos a Dios y conocemos la ley de Dios, porque la ley refleja el carácter de Dios, vamos a recibir todas esas bendiciones que vienen como consecuencia de estar en armonía con el principio de Dios. Y como ya les mencioné, también es una función protectora, como una valla y también como una señal que nos conduce, nos lleva, nos guía hacia Cristo. Tiene la función de ser un espejo y nos muestra cómo nosotros podemos alcanzar la salvación en Cristo y no a través de la ley. La justificación es por gracia a través de Cristo. Con la fe que Él ha puesto en nuestro corazón, aceptamos esa salvación gratuita. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley, dice Pablo. Así que la ley es precisamente eso, la razón que nosotros necesitamos para poder aceptar el Evangelio, porque el Evangelio es el plan de salvación, salvarnos del pecado, y el pecado viene como consecuencia de la transgresión de la ley. Así también la ley es una promesa que Dios nos ha dado, ¿no? Porque el Señor ha prometido limpiarnos de todo pecado. El Señor ha prometido a través de los 10 mandamientos entender cuál es el camino correcto, cuál es la forma de nosotros llegar a Cristo, y de esta manera conocer a Cristo nos salva. Y Cristo pues nos dice ahora: si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos no son gravosos, no son pesados, son difíciles. Encontramos nosotros allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, un hermoso versículo que es muy alentador y muy revelador, porque es poderoso. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Señor nos dice claramente que Él va a poner su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Dice: para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, no hay otra forma de poder guardar los mandamientos de Dios sin el Espíritu Santo. El Señor dice: pondré mi espíritu para que puedas guardar los mandamientos. Si tú quieres guardar los mandamientos sin el Espíritu Santo, vas a decir: hoy día voy a ser una buena persona, y al final del día dices: no pude, he caído, he fracasado, he mentido, he pensado mal, he hablado mal contra mi prójimo, le he levantado la voz, he hecho una cantidad de cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque hemos tratado por nuestros propios medios de hacerlo. Pero el Señor dice: no, es por medio de mi espíritu. Cuando ustedes tengan mi espíritu, ustedes van a andar en mis mandamientos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos empodera, el que nos da la capacidad de poder guardar esos mandamientos. Porque si no, nadie lo podría hacer. Así que Cristo es quien nos da el poder a través del Espíritu Santo. Romanos 10:4 nos dice que la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. No es que la ley es el fin, no. El fin es Cristo, pero la ley nos lleva, tiene ese propósito, ese objetivo de llevarnos. Cristo es el objetivo y la intención de la ley. Cristo es el final de todo. La ley es solamente el medio para llevarnos a Cristo. Cristo es el objetivo final. Cristo es a donde nosotros tenemos que alcanzar y llegar. Cristo dejó claro que la ley divina tiene validez
actual y permanente. ¿Por qué? Porque Él no vino a cambiar. No he venido a cambiar la ley ni los profetas, he venido a cumplir. Jesús vino a mostrarnos que la ley está vigente, que la ley es permanente, que así como Dios es eterno, su ley es eterna, que no cambia, que no pasa de moda, porque los principios que están en su ley son para todos y en todo tiempo. Recordemos que en el santuario celestial, ahí dentro del arca del pacto, allí están los 10 mandamientos. Y si está en el cielo, es porque en el cielo también se obedecen y se respetan esos mandamientos. Y el Señor quiere que también un día, cuando nosotros volvamos a ese paraíso del cual nos lo perdimos, ¿verdad? El Edén será restaurado. Y entonces nosotros podremos, por medio de Cristo, llegar a la patria celestial. Y allí también estarán esos 10 mandamientos, solamente que estarán puestos en nuestro corazón y en nuestra mente, y los viviremos de una manera natural. Y el Señor eliminará de nosotros el pecado, todo aquello que nos conduce, nos mueve o nos da las tendencias al pecado, será eliminado, porque el pecado será erradicado completamente del paraíso, de la creación. Así que, mis queridos hermanos, recordemos, la ley de Dios nos muestra a Cristo, nos lleva a Cristo, y Cristo es quien nos salva. Sigamos aprendiendo, sigamos conociendo. Recordemos que así como el pueblo de Israel fue llevado a la Canaán terrenal, Dios nos quiere llevar a la Canaán celestial. Y estamos en el camino, debemos prepararnos, tenemos que seguir a Jesús por donde quiera que Él va. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Y gente santa, y gente santa.